continuación vamos a ver uno de los principales problemas que podemos tener en intercambiadores de calor y es el ensuciamiento. Podemos definir el ensuciamiento en un intercambiador de calor como la deposición de sustancias que no son deseadas sobre las diferentes superficies de intercambio de calor. Así, en un tubo, de acuerdo, que sería el espesor del tubo, sería la parte de color blanco, puedo tener un ensuciamiento interior por el fluido que va circulando por el interior, que sería lo que hemos pintado de color gris, o un ensuciamiento también por la parte exterior, si por aquí fuera va circulando otro fluido. Aparece una deposición de sustancias indeseadas sobre la superficie que lo primero que vemos es que va a tener lógicamente unas consecuencias. ¿Esas consecuencias cuáles son? La primera, que va a disminuir la eficiencia. Estas deposiciones suelen tener una conductividad térmica baja, estas sustancias, con lo cual más baja que la conductividad térmica del tubo, con lo cual al final aquí estamos añadiendo una capa de una resistencia adicional a la transferencia de calor, que se llamará, como veremos, resistencia de ensuciamiento y que podemos estimar su valor. Muchas veces esta resistencia de ensuciamiento, pues dependiendo de los fluidos que tengamos circulando, puede ser una resistencia baja, porque sean unos fluidos muy limpios y no ensucien demasiado. Si esa resistencia es baja, se podrá dimensionar el intercambiador con esa resistencia y dimensionarlo de tal manera que no sea necesario limpiar el intercambiador. Es decir, se deja con ese poco ensuciamiento y se diseña el intercambiador para que no sea necesario acceder al interior para su limpieza. Sin embargo, en la mayoría de los casos ese ensuciamiento suele ser importante, con lo cual al final hay que dejar acceder al intercambiador de calor para poder eliminarlo regularmente. En el proceso de diseño pues habrá que especificar si cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, cuando sea necesario, hay que parar el intercambiador, desmontarlo y limpiarlo para eliminar todo ese ensuciamiento y ponerlo de nuevo en funcionamiento. Las deposiciones lógicamente disminuyen la eficiencia del intercambiador, como ya hemos visto, porque me está metiendo al final unas resistencias térmicas adicionales en mi circuito equivalente que van a disminuir la potencia intercambiada. Pero además de esa disminución de la eficiencia térmica, también va a aumentar la pérdida de carga de las corrientes, porque si nos fijamos por ejemplo en la sección interior, la sección de paso al haber un ensuciamiento ha disminuido. El área de paso que tiene el fluido que va por el interior del conducto en este caso es más pequeña. Si tiene que circular el mismo caudal, la velocidad va a ser mayor. Y al aumentar la velocidad, pues las pérdidas de carga son proporcionales a la velocidad al cuadrado, con lo cual las pérdidas de carga aumentan, los costes de bombeo aumentan. De hecho, una de las formas más habituales para detectar el ensuciamiento es un aumento de las pérdidas de carga o de los costes de bombeo excesivos en el intercambiador. Estas dos consecuencias implican que en la mayoría de los casos pues es necesario diseñar el intercambiador para poder acceder al interior y poder limpiarlo. Y en algunos casos, como veremos, cuando tengo un fluido limpio y un fluido sucio, pues el fluido sucio hay que meterlo por uno de los lados del intercambiador que sea más fácil acceder a su interior para la limpieza. El ensuciamiento, como comentamos, puede ser un factor decisivo también en los costes de adquisición y o mantenimiento. ¿De acuerdo? No solo habrá que diseñar el intercambiador para poder acceder al interior y limpiarlo, que sería aumentar los costes de diseño de adquisición, sino que si tengo que parar muchas veces, el mantenimiento pues también tendrá su coste en la vida útil del intercambiador. Bueno, existen diferentes formas por las cuales un intercambiador puede tener problemas de ensuciamiento. Las podemos clasificar en 5 grandes grupos, que serían ensuciamiento por partículas, ensuciamiento por cristalización, por corrosión, por contaminación biológica o por reacción química. Dependiendo de los fluidos de intercambio y del tipo de superficie que tengamos, pueden darse algunos de estos tipos de ensuciamiento o varios a la vez, lo que complica bastante a veces poder estimar cómo va a evolucionar el ensuciamiento con el tiempo. A continuación explicamos cada una de estas formas de ensuciamiento un poquito más en detalle. El ensuciamiento por partículas. Pues consiste obviamente, este es muy intuitivo, en la deposición de partículas sólidas que son arrastradas por la corriente hacia las superficies de intercambio de calor.
Pueden ser partículas muy pequeñas de micras o partículas más grandes de varios milímetros de diámetro. El ejemplo típico, partículas inquemadas y cenizas procedentes de los gases de un proceso de combustión. Una caldera de combustión, si estoy quemando un combustible fósil sólido, como puede ser por ejemplo carbón, puede generar muchos inquemados y muchas cenizas que se depositan sobre las superficies de intercambio en los gases de escape, porque al final para recuperar toda la energía del proceso de combustión me interesa recuperar toda la energía que pueda de esos gases de escape e intentar enfriarlos hasta la temperatura ambiente si es posible, o la temperatura más baja que podamos llegar a alcanzar. Esos gases de escape inevitablemente van a llevar, por mucho que pongamos filtros y demás, siempre llevarán algún tipo de partícula sólida. Ensuciamiento por cristalización. Este está provocado por sales disueltas en la corriente que precipitan al variar la temperatura. Un ejemplo muy típico, además aquí por ejemplo en Albacete, que tenemos un agua con un contenido de cloro muy elevado, es el ensuciamiento que ocurre con ese cloro cuando cristaliza y aparecen manchas blancas. Se forman silicatos, fosfatos, carbonatos, etc. Un ejemplo típico de ensuciamiento por cristalización es en el agua de refrigeración de las torres húmedas, que tienen que tener por normativa un proceso de clorado y demás. Hay que prevenir la legionela y estas cosas, y hay que echar pues una serie de sales disueltas en ese agua que inevitablemente cuando pasan por diferentes procesos de intercambio de calor y cambios térmicos pueden provocar ensuciamiento por cristalización. El ensuciamiento por corrosión aparece cuando algunos fluidos corroen las superficies de intercambio, quedando los productos de la corrosión quedan sobre la superficie. Cuando tengo, por ejemplo, impurezas en los combustibles, azufres o metales alcalinos. El ensuciamiento por contaminación biológica. Este es el típico moho que aparece en zonas húmedas, ¿vale? El crecimiento de fauna biológica sobre superficies de intercambiadores. El ejemplo más común, una central térmica marina, ¿de acuerdo? Con agua de mar, que el condensador utilice directamente agua de mar. Ese tipo de agua al final crea una contaminación biológica muy grave. Es un problema muy severo en centrales térmicas que se sitúan a la orilla de mar con el objetivo de no usar una torre de refrigeración, sino directamente el condensador enfriarlo con el agua de mar. Pero ese tipo de agua tiene este problema de contaminación. Y el ensuciamiento por reacción química pues es provocado por reacciones químicas que ocurren dentro de la corriente. La superficie en sí no participa en la reacción química, aunque puede hacer de catalizador acelerando la velocidad de esas reacciones químicas. Un ejemplo es la polimerización y el craqueo de algunos hidrocarburos.